¿Qué tal, amigos? Buenos días. Martes 5 de octubre. Está con nosotros esta mañana el general Fausto Buenaño, comandante de policía de la zona 8, a quien le doy las gracias por estar aquí. Bienvenido, buenos días. Luis, buenos días, gracias por la invitación y permíteme saludar a mis compañeros policías que están en territorio trabajando, garantizando derechos y libertades. No, quisiera empezar, general, sin duda, hablando de la problemática en la que se ha convertido la inseguridad actualmente, ¿no? Este fin de semana 5 personas asesinadas, eso de ahí suma acá al menos, me refiero entre Guayaquil y Durán, la zona de su competencia, lo que hace que el número de muertes violentas en lo que va del año ya aumenta a 476. Una problemática en la que se esperan soluciones, una percepción de inseguridad que cada día crece. Ese es el sentir de quienes estamos de este lado. Desde el lado de ustedes, ¿cómo evalúan la situación? Es importante también conocer ese punto de vista. Sí, nosotros como Policía Nacional estamos trabajando, estamos coordinando con las autoridades. Nosotros acá en la zona 8 hemos identificado 16 factores de riesgo donde tenemos que atacar en conjunto con todos los estamentos del Estado. Entonces estamos coordinando con el señor gobernador con el fin de ahí llegar y atacar las causas. Estamos en el momento solamente atacando los defectos, ¿no es cierto? Hemos incautado unas grandes cantidades de droga, hemos incautado armas de fuego, armas blancas. Lo que hay que atacar aquí es principalmente la causa, llegar a la célula de la sociedad que es la familia. Hemos visto nosotros en los patrullajes rutinarios que hacemos acá en Guayaquil, hemos visto adolescentes, niños deambulando en las calles sin ningún tipo de control. Entonces esos niños son presas fáciles de estas organizaciones delictivas para poder captarles y después reclutarles. Ese es un trabajo de prevención en el que tiene que haber un enfoque, no debería haber también una solución, pero ahora hay una posición también que tiene que ser reactiva ante lo que está pasando en el día a día, la cantidad de asaltos, la cantidad de sicariatos, la cantidad de estos delitos que nos mantienen intranquilos. Usted decía 16 factores de riesgo. ¿A qué se refiere específicamente? ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, casi todos los 16 factores de riesgo se concentran en los distritos más violentos de Guayaquil. Distrito Sur, Esteros, Portete, Nueva Prosperina y Pascuales. Entonces, ¿qué son? Falta de luminarias, hay insalubridad, botaderos de basura. Hay muchas cosas más, donde no llega muchas veces, no tenemos donde nos llega algunos estamentos del Estado, ¿no es cierto? Entonces, hoy estamos trabajando ya con el gobierno y el señor gobernador, vamos a llegar a esos puntos críticos. Hemos visto, hay un número de recicladoras que no tienen ningún tipo de control. La semana pasada hemos clausurado varias recicladoras con el señor gobernador y las demás autoridades. Estamos trabajando de manera conjunta con la alcaldía de Guayaquil. Pero ¿cuál es el nexo directo que eso puede llegar a tener con las muertes violentas? El hecho de que en lo que va del año 476 muertes violentas representen 200 más de lo que se registró en el 2020, por citar un ejemplo. A ver, en el Distrito Sur tiene más de 90 muertes violentas en el año, ¿no es cierto? Y en ese distrito tenemos nosotros cualquier cantidad de recicladoras. ¿Qué hacen ahí? Los adolescentes lo que roban van a dejarles ahí. Compran y con ese dinero van y compran sustancias sujetas a fiscalización. Entonces, estas personas muchas veces, cuando no pueden pagar lo que los microtraficantes les entregan, ¿qué hacen? Les asesinan, les matan, les convierten en sicarios. Entonces, es la forma como les atacan. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, ahí un grupo de 30, 40 niños, adolescentes que andan perdidos en el espacio, andan deambulando, ningún tipo de control. Entonces, ahí hay que atacar. Son los nichos de inseguridad. Pero cuando usted habla de estos lugares que se convierten en zona de riesgo, zonas peligrosas, y acaba de puntualizar algunos acá en la ciudad de Guayaquil, uno piensa y dice, bueno, esos son los puntos quizás, pero cuando hay sucesos como los de ayer, que en pleno centro de aquí de la ciudad de Guayaquil, en horas de la mañana, en un sector comercial y bancario de mucho movimiento, de repente se produce también un cruce de balas donde sale una persona herida. Eso habla también del nivel de inseguridad en el que nos encontramos, donde el delito se comete a cualquier hora del día y ahora en cualquier punto de la ciudad. Nosotros tenemos aquí en Guayaquil 60 puntos conflictivos, donde tenemos personal policial uniformado y de civil. Y en ese lugar donde se dio este evento había policías de civil, de inteligencia, trabajando. Y por eso hay el enfrentamiento entre policías y delincuentes. Es por el trabajo y la proactividad del policía. Entonces, es por eso. O sea, si el policía no estaba ahí, se cometía el delito de robo y asalto. Pero la policía actuó inmediatamente y repeló ese ataque. Entonces, lo que sí, sinceramente, es que lamentar que hay una persona herida de manera colateral, justamente en el disparo entre policía y delincuente. Ahora, pero ya yo le mencionaba la cifra, este año 2021 se registran 200 muertes más que el año pasado, en relación al año pasado en el mismo periodo, ¿no? ¿A qué le atribuyen también ustedes este hecho de que cada día vayan sumando más casos de sicariato a la estadística? Pero aquí es importante indicar que la violencia, el incremento de la violencia no solamente en el país, es en toda la región, puede ser un incremento post pandemia.
Aquí el paraguas de todo esto es el microtráfico y el narcotráfico. Entonces, es importante que yo digo siempre, estamos ahí cosechando lo que sembraron antes. Es lo que pasa. Pero la policía está trabajando hoy en coordinación y con el apoyo del gobierno estamos trabajando, vamos a darlo con todo. No nos vamos a dar por vencidos. Hoy tenemos el apoyo también de las Fuerzas Armadas que estamos trabajando de manera coordinada en los operativos CAMEX para el control de armas de fuego. Pero ¿cómo se realizan y se ejecutan esos operativos, general? Porque sí, claro, hubo hace 3 semanas una declaración de la ministra de Gobierno donde decían que precisamente para hacer frente a este problema de la inseguridad se iban a articular fuerzas de tarea terrestres, aéreas, marítimas incluso, donde iba a haber un apoyo a la Policía Nacional por parte de las Fuerzas Armadas. Y lo que inmediatamente el ciudadano pensó ver es verlos juntos en las calles, en estos puntos críticos y poder ver ya una acción de despliegue. Si bien es cierto, hemos visto los operativos, como usted dice, no se puede negar el trabajo que hace la Policía Nacional, pero parece ser insuficiente versus el nivel, la tecnología con la que cuentan, el armamento con el que cuentan quienes se dedican al accionar delictivo, ¿no? Entonces, ¿cómo va ese trabajo conjunto en apoyo a ustedes, a la Policía Nacional? Bueno, el trabajo conjunto con Fuerzas Armadas lo estamos haciendo, cada día va mejorando, estamos haciendo operativos enfocados en los diferentes distritos más violentos de Guayaquil, como ya lo dije anteriormente, entonces estamos trabajando coordinadamente. Aquí es importante indicar que las muertes que se dan en Guayaquil y muchas veces en el país son muertes selectivas. Casi la mayor cantidad de muertes tienen antecedentes, han salido recientemente de las cárceles. Entonces, muchas veces es porque no cumplen una misión con la que salen desde las cárceles. Entonces, el rato de eso, por ejemplo, este fin de semana, donde estaba intervenido en las cárceles, toda la semana que hemos operado aquí en la cárcel de la zona 8, ¿qué pasó? Hubo una reducción de muertes violentas, porque estaban activados los inhibidores de las cárceles. Entonces, con esto nos da a entender que todas las órdenes salen desde el interior de las cárceles para el cometimiento de muchos crímenes. Imagínense, esta semana hubo una reducción totalmente de las muertes violentas en comparación a las semanas anteriores. Ahora, hay quienes dicen que lo que sucede en las calles hace que esto derive en una consecuencia al interior de la penitenciaría, pero hay otros que más bien dicen que es lo contrario, que lo que sucede en las penitenciarías después se refleja en las calles de la ciudad. Para ustedes, ¿hacia qué lado se inclina la balanza en cuanto a eso? Es en ambos lados. Hay muchos líderes yo digo líderes, entre comillas, son cabecillas, son los caporales de estas bandas delincuenciales que están al interior de las cárceles y muchas veces dan disposiciones a la gente que está afuera. Es por eso que esta semana, como lo dije, ha habido una reducción en muertes violentas porque hemos estado intervenidos en las cárceles y se han activado los inhibidores, lo que muchas veces la policía lo ha pedido de manera permanente, que se activen los inhibidores para que no puedan llamar desde el interior. Ahora, cuando usted habla precisamente de estos cabecillas que desde la cárcel siguen dirigiendo lo que sucede fuera, ha hablado también de incautación de droga, más de 5 toneladas fueron recientemente incautadas, pero la pregunta es siempre, ¿se detiene a quien cuida ese alcaloide, esa sustancia ilícita? Pero no se da con ninguno de los líderes, de quienes están detrás de estas operaciones. Los grandes delincuentes hoy manejan la tecnología, aunque muchas veces envían acá al país son emisarios. Entonces ahora con la tecnología pueden estar monitoreando desde diferentes puntos del mundo, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros evitamos que esas grandes cantidades de droga. El día de ayer incautamos casi más de 3 toneladas a unos kilómetros más adelante del centro de rehabilitación social, imagínense. Entonces hemos cogido munición. Se tiene información que esa munición iba a ser ingresada al interior del centro. Pero no me refiero quizás a esos grandes líderes que están fuera, ¿no? Sino a los líderes que tienen acá localmente también, porque ellos tienen cabezas representativas también acá, que son quienes se encargan, me imagino, de todas estas operaciones, los que están detrás. Muchos de ellos están detenidos, por eso lo digo yo, están detenidos y desde el interior siguen liderando esa gestión. ¿Muchos aquí, o sí, pocos realmente, general? La mayor parte de ellos están detenidos. Lo que aquí hay que hacer es una reclasificación en los centros del país, nada más. Porque hoy lo que tenemos, cada que llegan les preguntan a usted a qué bando pertenece y lo van reforzando ese bando. Entonces aquí hay que hacer... ¿Así se hace la clasificación? Me imagino que es así, porque uno cada que va al centro encuentra de esa forma la clasificación. Aquí tiene que ser delitos menores y delitos mayores. ¿Qué encontraron cuando entraron? Precisamente cada pabellón establecido por una banda específica. Así es. No por peligrosidad baja, mediana o alta. Cada pabellón ya tiene su organización. Entonces, eso no puede darse. Tiene que haber una reclasificación. Y a los cabecillas tiene que ubicarles en otro centro aislado. Uno por celda. Sería para que haya un mejor control, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de las armas también? Como ciudadanos nos preguntamos cada vez que vemos una incautación de subametralladoras, municiones, ¿de dónde sale ese armamento?
Al interior de los centros. ¿Al interior o fuera? Hace poquito, este fin de semana, se detuvo algunos sujetos que pretendían ingresar uniformes de la policía, armamento, municiones y habían subametralladoras. Entonces, dentro y fuera, ¿de dónde? ¿De dónde, ¿de dónde procede? Las armas ingresan por la frontera. Entonces, yo pienso siempre, digo yo, que tenemos que reforzar la frontera. Hoy el gobierno lo está haciendo, ya instaló los radares en Montecristi, San Isidro y posterior en Santa Elena, pero hay que reforzar la frontera. Tenemos una frontera permeable. Se tiene conocimiento que las armas ingresan desde la frontera del sur. Entonces tenemos que reforzar la frontera para evitar que ingresen más armamento al interior del país. Pero ¿quién las pide acá? Una investigación tiene que haber, me imagino están siguiendo también ustedes el rastro permanentemente, porque ingresan por la frontera, eso ya se lo ha venido diciendo, y el pedido es ahí a ese refuerzo en el que tiene que haber una respuesta también en ese sentido, pero acá, ¿quién las pide? ¿Cómo se da ese negocio? Se habló en algún momento incluso de trueque de droga por armas. Pero acá lo están pidiendo las organizaciones delictivas que se dedican al microtráfico. ¿Sí? Sabemos que hay varias aquí en el país que están siendo reclutadas por las grandes mafias del exterior. Puede ser de México, Cartel Sinaloa, Nueva Generación. Entonces nosotros aquí estamos, por eso hemos reforzado los operativos, a través del eje investigativo, el eje preventivo, el eje de inteligencia. Por eso hemos incautado las armas de fuego, hemos evitado que lleguen a los centros penitenciarios. ¿Pero por qué resulta tan difícil? Porque esa es la percepción que nos queda como ciudadanos, ¿no? Desbaratar estas organizaciones o acabar con ciertas cosas que están plenamente identificadas. Usted al inicio de esta entrevista señalaba el problema que hay con los jóvenes. Hoy, en la mayoría de los casos de estos hechos violentos, hay jóvenes que están implicados, que son los que disparan el arma finalmente, y eso debe ser porque en todas estas bandas saben la diferencia que hay de aplicación de la ley cuando es un joven el que comete el delito, un menor de edad, versus un adulto, ¿no? Se han identificado escuelas de preparación de sicarios. Se hablaba de una de estas escuelas en Durán, donde también diariamente hay delitos con muertes violentas. Entonces, si se hace todo el diagnóstico, lo que se pregunta el ciudadano es ¿por qué entonces hace tan difícil ya acabar con esos problemas? A ver, aquí es importante entender que los adolescentes, los niños son inimputables. Y nosotros hemos cogido muchos adolescentes con armas de fuego. Entonces, estas personas cuando van a cometer un delito, van a cumplir, entre comillas, una misión que le encomiendan a esta persona, se arman y van a matar. Pero a veces la policía evita eso con la detención. ¿Pero qué pasa? La ley le favorece. Es del imputable, de un menor de edad. Claro, por eso los reclutan en las bandas, ¿no? Y muchas veces nosotros les conocemos ya quiénes son. Entonces ellos pueden ser detenidos en un delito flagrante. El momento que la haya asesinado y enseguida le coge la policía. Pero a veces por evitar, lo detiene antes de que llegue y se cometa este hecho, la policía lo aprende, lo pone a órdenes de las autoridades pertinentes, pero la ley le favorece, como es inimputable, sale enseguida, solamente queda el arma incautada. Y ahí la siguiente pregunta que uno se puede hacer como ciudadano es, pero bueno, entonces, ¿por qué a través de ese menor de edad que ya es reincidente? Veíamos hace días la captura de unos adolescentes que estaban involucrados en 7 asesinatos. Entonces, claro, entran y salen, por lo que usted acaba de mencionar, pero ahí la pregunta es, ¿por qué a través de ellos no se llega a quienes los reclutan, a quienes están realmente detrás de toda la planificación, mentalización de estos delitos? Estos jóvenes están bien adoctrinados, saben que el rato que denuncien o delaten van a ser víctimas. Entonces, por el temor, por el miedo, no lo dicen. Entonces nosotros tenemos mejor que protegerles. Yo sé que también son víctimas porque muchas veces fueron abandonados por sus padres, criaron en un hogar violento, lleno de droga y alcohol, entonces son víctimas. Entonces ahí hay que rehabilitarles, hay que tratar con esos menores de edad. Pero esa rehabilitación hoy no hay. Es que hay que implementar, tiene que haber. Lo escucho y suenan a tantas cosas por hacerse, ¿no? Y en tanto lo que hay que trabajar, pero ya en el corto plazo, las acciones en general, ¿cómo lograr que nos podamos sentir más seguros? Hoy uno para en un semáforo y estás pendiente de ver si es que no aparece por ahí alguien que te pueda asaltar, vas a entrar a tu casa y tienes que ver si alrededor que no haya nadie, porque vivimos en esta constante sensación de inseguridad. Sí, justamente ayer vimos un video que se viralizó donde dos limpiaparabrisas del que baja un señor del carro, le atacan con cuchillo. Entonces eso no, ya es dispuesto a que se hagan operativos en acción de masa con el fin de coger a estas personas. Pero la policía no puede ir más allá. Va a hacer un registro, le quita el arma blanca si tiene, nada más. ¿Qué más se puede hacer? ¿Retirarles? En ese caso tengo entendido que los detuvieron, fueron con las personas, las víctimas, pero finalmente no se puso una denuncia. No pueden haber denuncias, como no les robaron, solamente le agredieron. Pero es por miedo también. Es por temor, por miedo, sí. Y todas esas personas son extranjeros. Entonces hay en diferentes puntos, ya tenemos nosotros identificados. Entonces ahí vamos a hacer operativos permanentes, justamente en horas pico, donde la gente sale del trabajo o viceversa, para evitar ese tipo de incidentes. Hay miedo de la ciudadanía a las represalias.
por un lado. Pero por otro lado, ¿cómo ha mejorado esa relación policía, función judicial, por decirlo de alguna manera, donde por ahí sienten permanentemente que hay un eslabón que queda suelto después del trabajo que muchas veces ustedes realizan? Estamos trabajando, estamos mejorando las relaciones con Fiscalía General del Estado, con los señores jueces, pero también es importante que la ley, a veces el juez no puede irse más allá de lo que dice la ley. Entonces la ley, yo digo siempre, la ley es garantista para el infractor de la ley, para el delincuente. Entonces tiene que haber cambios. Que sea garantista para la persona de bien, no para el delincuente. El tema de circulación de dos personas en motos. Hay una ordenanza que establece muchos de la prohibición en ciertos horarios, muchos de los delitos se cometen precisamente a bordo de una moto, se siguen cometiendo a través de ese vehículo liviano. ¿Qué pasó ahí, general? Bueno, nosotros seguimos haciendo los operativos en coordinación con la ATM acá del municipio. Eso es permanente en los 12 distritos de Guayaquil, digamos de los 10 distritos, solamente en Guayaquil estamos operando con los ATMs. Estamos cogiendo por lo menos 150 motos por noche, ingresando a los patios de la retención vehicular. Pero ahí normalmente uno dice, no los vemos en el operativo. Quisiéramos verlos en conjunto, a lo mejor patrullando las calles, Fuerzas Armadas junto con la policía. Al inicio, cuando se decretó la medida, recuerdo, eso fue un viernes, el lunes vimos este operativo conjunto en algunos sectores, pero de ahí quedó en esos 2 días y de ahí ya vemos una escasa presencia y sobre todo, se lo digo, en las noches, aunque los delitos se cometen a cualquier hora del día. Nosotros como policía estamos operando las 24 horas del día en diferentes puntos, en horas específicas, en base a un análisis delictual que tenemos. Donde se cometen más delitos, ahí reforzamos los operativos. Con las Fuerzas Armadas hacemos operativos enfocados igualmente 2 o 3 horas en el día y hacemos 3 veces a la semana, nada más, de manera coordinada. Se ha hablado de la necesidad de incrementar el número de policías para esta zona, para la zona 8 que comprende Guayaquil, Daule y San Borondón. ¿Hay también la posibilidad de que venga un mayor número de efectivos acá a esta zona? Aquí nos están apoyando 300 policías del mando del general Noguera. Está justamente enfocado en el Distrito Sur, este es Portete. Y yo con mi personal estoy enfocado en la parte norte, con el fin de reforzar la seguridad y evitar que haya más muertes violentas. Por eso le digo, hemos reducido las muertes violentas en estas últimas semanas. Quiero agradecerle, general, el buen año que haya estado con nosotros con este análisis diagnóstico, la posición de ustedes desde el otro lado, con un tema tan sensible que demanda tantas respuestas como es la seguridad en una zona que se ha convertido bastante peligrosa, donde las muertes violentas van en incremento. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted, buenos días.